En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Hemos hecho un pequeño apartado para hablar sobre el monoteísmo, basados en el número 198, 199 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hablábamos la semana pasada, el viernes exactamente, cómo el pueblo había llegado pues a esta experiencia de Dios, de un Dios que se le revela a Abraham, y cómo estos, digamos así, descendientes de Abraham, tanto los judíos, los hebreos, como los musulmanes, pues se van a contarnos la historia de esa revelación de Dios a Abraham de la misma manera, ¿no? Dios se le revela a Abraham, le da un mensaje, le da un ordenamiento, y bueno, pues ese mismo ordenamiento es el que estos dos pueblos hermanos, judíos y musulmanes, van a contarnos, ¿no? Bueno, pues en la mitad de ellos nos encontramos nosotros los cristianos. Fíjenos cómo el mundo ha tenido siempre grandes imperios y civilizaciones que han marcado los momentos más importantes de su historia, ¿no? Siempre. En la antigüedad, exactamente el tiempo que estamos hablando, gira en torno a dos grandes imperios, ¿no? Así como hoy día. Digamos que el siglo XXI gira en torno a dos grandes imperios. Diríamos que somos los norteamericanos y quizás los chinos, ¿no? Podríamos decirlo así. O los norteamericanos y toda la Unión Europea. Estos son los dos grandes polos donde el mundo pues se tiene que acomodar o a uno o al otro. En la antigüedad estos dos grandes imperios eran Egipto y Mesopotamia, más específicamente la ciudad de Babilonia. Entonces estaba el imperio egipcio y el imperio babilónico. Y los que quedan en la mitad de estos dos grandes pueblos se convierten en pueblos de comercio, ¿no? En pueblos, una especie de corredores entre estos dos focos de civilización grandes. Digamos que los pueblos que queden entre la mitad de China y los Estados Unidos, pues son pueblos corredores, por ahí va a pasar todo, ¿no? Egipto, al estar tan adentro del desierto, muy adentro, hace que su acceso a él sea completamente difícil, ¿no? Ellos quedan metidos en el delta del gran río Nilo, ¿no? Y allí casi nadie puede llegar. Es supremamente difícil en estos tiempos llegar a Egipto, ¿no? Esto les hace pues una cultura lo suficientemente capaz de vivir en paz. Fíjese bien, fueron 27 siglos de existencia de este imperio. Es demasiado tiempo, lo suficiente para ellos haber desarrollado el concepto de inmortalidad. ¿Se acuerdan que hablábamos el viernes de Gilgamesh, ¿no? Pues bueno, Gilgamesh fue en busca de la inmortalidad y le dijeron: la inmortalidad es solo para los dioses, ¿no? Bueno, pues este pueblo egipcio, ellos durante 27 siglos ahí metidos en el delta del río Nilo, ellos desarrollan el concepto de inmortalidad. Esto los hace muy grandes durante este tiempo, ¿no? Y sobre todo los hace muy fuertes en comparación con otros pueblos. El único lugar, ¿no?, por tierra por donde los egipcios podrían ser vulnerables es un pequeño paso de tierra que nosotros vamos a conocer después por la Biblia, que se llama el famoso Sinaí, ¿no? El monte Sinaí. Ese es el único lugar realmente por donde se podría pasar por tierra a Egipto, pero
Si no es por ahí, ellos siempre estuvieron resguardados allá abajo, metidos, donde poca gente podría llegar quizás a hacerles daño. El otro pueblo es Mesopotamia, ¿no? Como era un poco más accesible, Mesopotamia llama la atención de todos los pueblos nómadas del desierto, ¿no? Que deciden hacer sus moradas ahí. ¿Por qué? Pues porque esa era la media luna fértil. La llegada de estos pueblos nómadas dan paso pues a innumerables guerras y conflictos entre los pueblos que se suceden unos a otros. Es más, uno cierra los ojos, vuelve y los abre y ya hay otro pueblo gobernando, ¿no? Todos llegan al mismo lugar y todos van por lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? En ese momento era el agua. Todos van buscando el agua. Por eso la búsqueda continua, ¿no?, de muchos pueblos para poder subsistir, que hoy día podrían ser otros intereses, en ese tiempo era simplemente el agua para tomar. Bueno, esto da la oportunidad a nosotros de respondernos por qué es tan difícil el estudio de la historia. Porque mientras dormías, al otro día se levantaba otro imperio, ¿no? Ya lo hemos comentado en algún momento. Todos estos pueblos se destruían los unos a otros, y algunos que quedaban vivos se arrinconaban un poco, se quedaban 200 años ahí en silencio y a los 200 años volvían y se ponían fuertes y volvían y conquistaban a todos los que estaban. Se destruían uno tras otro constantemente, volvían y se fortalecían y volvían y destruían, y así fueron como fueron pasando siglos y siglos y siglos en estos conflictos que todavía el día de hoy existen. Nosotros quizás nos escandalizamos de ver y de escuchar algunas veces lo que sucede en el otro lado del mundo, pero así es como han vivido siempre. A lo largo de la historia humana, los pueblos que han vivido en condiciones más precarias han tenido o han tendido, ¿no?, a buscar aquellos lugares donde la vida tiene mejores condiciones, donde fluye la riqueza, donde fluye el agua, donde fluyen las posibilidades de perseverar un poco más, donde se pueda llegar a desarrollar la inteligencia un poco más adelante. Eso no es nada nuevo. Por algo, este precioso país donde todos nosotros vivimos, o la mayoría de personas que nos escuchan vivimos, pues no por nada estamos aquí, no por nada. En la antigüedad eran nómadas, ¿no?, acercándose a los grandes centros de civilización. Hoy, pues son los pueblos del tercer mundo acercándose a los pueblos del primer mundo para lo mismo, al fondo para comer, en el fondo para poder estudiar o para poder vivir o para poder establecer una familia, pero es lo mismo. Ellos buscaban agua. Por esta razón, queridos amigos, ¿no?, no es tan fácil rastrear, ¿no?, el paso en Mesopotamia de un pueblo y otro pueblo, menos cosa que no pasó en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Egipto, por ese lugar donde se encontraban y también por la manera como ellos se gobernaban por medio de los faraones, pues eso nos puede dar la oportunidad de mirar la continuidad histórica de ese pueblo, pues realmente que no fue destruido ni conquistado por nadie durante ese tiempo. Pero estos otros pueblos, ¿no?, que vamos a ubicar más o menos hacia el año 1900, los que quedan en el intermedio entre estos dos imperios, entre Egipto y Mesopotamia, a los que les va a tocar el Valle del Jordán, del que nos habla la Sagrada Escritura, ellos serán los hebreos, ¿no?, y los que van a estar a la periferia de Mesopotamia van a ser unos pueblos que todavía existen al día de hoy y lastimosamente en condiciones precarias porque el mundo se ha olvidado de ellos. Son el famoso pueblo de los kurdos. En ese tiempo se llamaban los kutíes, ¿no? Ese pueblo kurdo del cual todo el mundo pasa por encima de él hoy y nadie se atreve a ayudarle. Están allí desde el inicio de todo, ¿no? Desde el inicio de la humanidad están ahí, hasta el día de hoy. Y no se les reconoce al día de hoy ni siquiera como un pueblo, ni siquiera como una nación. Y por eso ellos están
luchando continuamente en esa desgracia de que el mundo les reconozca como un pueblo. Bueno, pues los pueblos que van a quedar en la mitad, los pueblos del Valle del Jordán, van a ser los pueblos que hoy les llamamos Líbano, Siria, Israel, la Autoridad Palestina y Jordania. Son estos cinco países hoy día, si le pudiésemos llamar a Palestina país, bueno, digámosle Autoridad Palestina. Estos 5 pueblos que van a quedar en el Valle del Jordán van a ser los pueblos que van a, vamos a decir, protagonizar este mundo de la Sagrada Escritura. Cada uno de ellos nos va a llevar a, pues, no va a ser, digámoslo, un imperio, ¿no? Porque van siempre a quedar gravitando alrededor de los 2 grandes imperios, Egipto o Mesopotamia. Pero van a llegar quizás en algunos momentos a ser pueblos grandes, pueblos importantes, pero realmente nunca un imperio. Ellos van a ser pueblos de comercio. De hecho, cananeo significa comerciante. Cananeo significa comerciante, porque los que van a poder llevar y traer cosas de un lado al otro van a ser ellos, este pueblo que queda en la mitad. Como por ejemplo, saben, ustedes han escuchado en el país del Líbano, pues lo más grandioso que ellos tienen ahí son los famosos cedros del Líbano, esta madera, el cedro, para la construcción de los grandes monumentos de los imperios, de los palacios de los reyes y de las grandes ciudades, pues van a usar el cedro del Líbano que van a tener que llevar desde el Líbano a todos estos diferentes focos de riqueza, ¿no? Incluso se llevan cedros del Líbano no solamente a Mesopotamia, a Egipto, después los van a llevar a Grecia y después los van a llevar incluso hasta Roma, ¿no? Y así se van a conocer estos pueblos, ¿no? El pueblo de Jesús es un pueblo cananeo, es un pueblo comerciante, ¿no? Pero, ¿cómo le hacían para entenderse estos pueblos tan diversos entre sí? ¿Cómo le hacían? Entre todos estos pueblos hay una lengua en común, ¿eh? Hay unos que tienen una lengua en común. Comenté muy brevemente el viernes, ¿no? Resulta que una noche Noé se emborrachó. Dice el texto, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los 2, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho con él, su hijo menor, dijo, maldita sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Esto dice el libro del Génesis 9, 21, 27. Los pueblos semitas, es decir, los descendientes de Sem, el hijo de Noé, al cual Noé le dio su descendencia, todos estos pueblos van a hablar esta lengua común que se les va a llamar los semitas, ¿no? Todos vienen de Sem. Hay una tierra que queda entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ese río donde Jesús se bautizó. Esta tierra es la tierra de Canaán, ¿no? Canaán, de ahí viene cananeo. Es una tierra mucho menos extensa que la Mesopotamia en sus 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, pues prácticamente es mucho más pequeña, ¿no? Más pequeña incluso que Egipto en su río Nilo enorme. Canaán
pues es un punto que liga el mundo del desierto del mundo del Mediterráneo. Da cuenta que es como una tierra, así como en muchos de nuestros pueblos, que unen las personas que viven en la montaña de las personas que viven en el mar. Pues esa tierra de la mitad es muy diferente. No son ni los costeros ni tampoco los montañeros. Pues aquí sería el desierto y el mar. Y los que no viven, y los que viven en la mitad son ellos, los cananeos. Bueno, Canaán es el punto que liga el mundo del desierto del mundo del Mediterráneo. Y hay unas cordilleras de nieve grandísimas, que son las cordilleras de la nieve del Líbano. Los montes del Líbano son montes llenos de nieve, y uno diría, pero ¿nieve en el desierto? Pues sí, nieve en el desierto, son las cordilleras del Líbano, preciosas. Esa tierra va a estar profundamente ligada a las dos tierras imperiales, Mesopotamia y Egipto, por esta situación de ser el corredor y además de ser la entrada al mar Mediterráneo. Por allá va a entrar muchísima gente, por allá va a pasar muchísima gente, y por ahí se va a tener lugar al mayor número de asentamientos de los pueblos semitas, estos pueblos que vienen de Sem, hijo de Noé. En Canaán también hay otra cultura, es la cultura costera, es la que va a hacer todo el comercio por el mar, son los que van a inventarse los barcos que van a poder navegar el mar Mediterráneo. Estos los vamos a conocer como los fenicios, así nos lo presenta la Sagrada Escritura, los fenicios. Estos fenicios hoy día se llaman libaneses, ¿no? Son los que viven en el país del Líbano. En Canaán también hay una cultura de desierto, es la que va a hacer todo el comercio en la arena. Unos van a desarrollar barcos para el agua y los otros van a desarrollar camellos, aprender a domesticar el camello para poder transitar en el desierto. Estos pueblos que viven en el desierto propiamente del valle del río Jordán y el Sinaí, el monte Sinaí que va hacia Egipto, a estos pueblos los vamos a llamar los hebreos. Hoy día se llaman judíos, los judíos. Estos dos pueblos son los que van a compartir la tierra de Canaán. Y cada uno de ellos va a desarrollar una cultura muy poderosa. Unos cultura de mar y otros cultura de desierto. El pueblo fenicio, los del mar, van a relacionarse con todo el mundo mediterráneo, hasta llegar incluso a la misma Inglaterra, cruzar todo el mar Mediterráneo, para ir en busca del hierro, para ir en busca del estaño, hasta allá van a llegar. Ellos van a desarrollar barcos impresionantes para navegar el Mediterráneo, perfeccionan la capacidad de navegación, y por esta manera pueden movilizarse y pueden llegar a encontrarse en gran contacto con otros pueblos, donde van a aprender muchísimas cosas que les ayudarán a ser más grandes como pueblo, porque van a tener la capacidad de aprender de otros aquello que ellos no sabían. Pero en especial, pues ellos van a entrar en un increíble contacto con los egipcios, ¿no? Los cuales en ese momento estaban produciendo, pues a partir del papiro, ¿no? De donde vendrá la voz griega para decir papel, ¿no? Al papiro se le saca el centro, se seca, le hacen un proceso en agua, lo extienden, se seca y queda como una telita delgada que va a servir para escribir, ¿no? Un rollo grande de pairos, los griegos lo van a llamar biblon, biblon. Y el plural por los griegos para llamarlo era Biblia. Es de ahí, de ese papiro, donde va a salir la palabra que nosotros conocemos y que el mundo usa, de la palabra Biblia, ¿no? Viene de este griego. Una de las ciudades más importantes del mundo de los fenicios va a ser precisamente una ciudad que le van a llamar Biblos, porque se va a convertir en uno de los centros más importantes del comercio del papiro. Esa ciudad, Biblos, ¿no? O Biblos.
En estas tierras no se conocían aún las técnicas del fijado del color, ¿no? La pintura vegetal desarrollada hasta el momento, ¿no? Pues se desteñía, teñían una tela y en el momento que se lavaba, pues se desteñía. Pero en Fenicia, en esta cultura del mar, había un caracol, ¿no? Cuyo cuerpo produce una tintura roja púrpura preciosa y esta pintura no se destiñe. Ellos aprendieron a manejar este caracol. Esa tintura era la propia para la moda. Se convirtió esto en el adalid de la moda, ¿no? Este gusano, este caracol, ¿no? ¿Por qué? Porque el color púrpura que daba era un color que daba elegancia, ¿no? Lo que todo el mundo quería, vestir estas telas de color púrpura, pues lo que el mundo quería lo tenían los fenicios. Por ese caracol, ¿no? Los griegos les van a poner de nombre a los fenicios, de ahí de ese caracol. Y van a comerciar este caracol por todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo. Y van a enloquecer a los griegos y después van a enloquecer a los romanos con los colores de sus tintas. También los fenicios van a desarrollar el vidrio. Ya sabemos que la escritura en las tablillas, esas tablillas que hablábamos la primera vez que estábamos dando esta clase, las tablillas cuneiformes, pues fueron inventados por estos sumerios, ¿no? En ese pueblo. Luego la escritura que habían desarrollado los egipcios solo era para ser entendida por los sacerdotes, ¿no? Esa escritura que usaban los egipcios ya no era para el pueblo, sino que era de carácter sagrado. Por eso la palabra que se usaba era jeroglífico, ¿no? Hiero, sagrado, y grifos, escritura. Jeroglífico significa escritura sagrada. Y esa escritura sagrada no estaba apta para el pueblo, era solamente para los sabios, los sacerdotes, ¿no? Está a manos de muy pocos el aprender. Por eso no es tan popular que nosotros o el mundo sepa leer los jeroglíficos, ¿no? Porque era solamente destinado para unos cuantos. Pero los fenicios, esta cultura del mar, van a desarrollar algo realmente genial. Primero empezaron a ver las letras en que se designaban las cosas. Luego empezaron a tomar solo la primera letra en la que se designaban las cosas y fueron juntándolas. Y descubrieron que básicamente eran 22 letras las que existían de todas las cosas que conocían. Y que si usted las combinaba de diferentes maneras, podrían empezar a salir las palabras. Pero las letras eran 22. En las lenguas de origen semita no hay vocales. No hay A, O, E, I, O, U. No hay. Solo se escriben en consonantes. Por eso para nosotros muchas veces es tan difícil aprender una lengua semita, ¿no? Porque ellos no usan vocales. Ellos agarran estos símbolos, los simplifican y se inventan el alfabeto. Que nosotros podamos tener una lengua donde usemos un alfabeto, pues es un invento fenicio. Esto no es un ideograma, ni es un pictograma, ni es un jeroglífico, es un alfabeto, ¿no? Son convenciones de letras que significan las cosas de las que se están hablando. Esto es un invento que cambia la historia de la humanidad, queridos amigos, ¿no? Estos fenicios ahí en ese desierto, en ese mundo del mar, de la Canaán, se inventan el alfabeto. Cuando este alfabeto lo toman los griegos, se maravillan de esto, le van a añadir las vocales, que la lengua griega sí tiene. Y entonces a las 22 consonantes le van a añadir las vocales. Y se va a llamar así por las primeras letras griegas que son
alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. Por eso le decimos alfabeto, las dos primeras letras del vocabulario de griego, ¿no? Y así todo lo nuestro lo van a empezar a llamar los griegos. Pero el invento del alfabeto es fenicio. Aunque los nombres sean después griegos, que son los que le van a poner los nombres a todo el mundo, el invento es fenicio. Ahí, en esa tierra de mar y de desierto, en el lugar de Canaán. Bueno, pues, al popularizar el alfabeto, van a popularizar el conocimiento. Al poder hablar y escribir lo que se habla, el alfabeto se va a poner popular, ¿no? Porque ya no se tiene que ser sacerdote para poder escribir. Y esto será una revolución que solo podrá ser igualada en términos de difusión del conocimiento por la imprenta. Cuando ya se pudo hacer la imprenta, que se la van a inventar los chinos. Los chinos, no son los ingleses. Los ingleses la van a popularizar, pero la imprenta la inventan los chinos en el año de 1041. No sé si alguno a lo mejor tiene esos datos, ¿no? Lo que pasa es que después los ingleses, en 1449, por las manos de un hombre que se llamaba Gutenberg, él va a redescubrir esta imprenta aquí en Occidente y la va, pues digamos, a comercializar, ¿no? Pero es hasta 1449, pero la imprenta estaba inventada desde el año 1041. Lo interesante es que esta imprenta, ¿no?, que se hace aquí en Occidente, pues lo primero que van a empezar a imprimir es el misal de Constanza. Es lo primero que se va a empezar a imprimir en el año de 1449. Bueno, pues los fenicios tienen los cedros, su árbol propio, el cual exportan por el mundo entero para que con ellos se construyan embarcaciones, palacios, bueno, casas reales y las cosas de la más fina categoría que existe. Los fenicios en lengua semita, ¿no?, se dice blanco y se van a llamar así porque ahí quedan las cumbres nevadas, ¿no? Así les van a llamar, blanco, por estos montes, estas montañas nevadas preciosas. Entonces, entre las cumbres nevadas en el mar, los cedros y el valle que está en el país del Líbano, esos, los fenicios y sus ciudades todavía están allí hasta el día de hoy, pues es el comienzo de los tiempos, ¿no? Van a ser sus ciudades Ciro, Sidón, Trípoli, Biblos. Nos las vamos a ir encontrando en todos los textos bíblicos cuando nos van hablando de ellos, ¿no? Los fenicios tenían como dios a Baal, ¿no? Ese era su dios, Baal. Los fenicios también tienen el famoso ave fénix, ¿no? También de ahí viene el nombre de fenicio, ¿no? El fénix. Esa ave fénix podría simbolizar la renovación en general, así como el sol, el tiempo, el imperio, la consagración, la resurrección, la vida en el paraíso, Cristo, María, virginidad celestial, el hombre excepcional y ciertos aspectos de la vida cristiana, ¿no? El ave fénix, pues se desvanece para renacer con toda su gloria. El ave fénix se desvanece para renacer con toda su gloria. Algo muy bello, ¿no?, que después el cristianismo pues va a retomar, ¿no? Todo esto sucede por allá más o menos por el año 900 antes de Cristo. 900 antes de Cristo. Luego vienen los persas y luego vienen los griegos. Cuando llegan los griegos, entonces la ciudad que va a tomar la importancia en la época ya no va a ser Fenicia, sino que va a ser la famosa Alejandría, ¿no? Fenicia va a decaer y va a hacerse la gran ciudad Alejandría, por el nombre en honor pues a su gran general Alejandro Magno.
Cuando muere Alejandro Magno y cae el mundo griego, cae Alejandría y llega el mundo romano. Y ahí en ese momento de que llega el mundo romano, vuelve a renacer otra vez Fenicia, en una ciudad en el Mediterráneo que se va a llamar Cartago. También nos la vamos encontrando por ahí en los textos. Bueno, cuando los griegos llegan, pues los griegos empiezan a contar el mundo con sus mitos, ¿no? Con su mitología, con sus leyendas. Para muchos encantadoras, para otros no tanto. Pero bueno, cuenta la leyenda que Dido, la mujer de quien se enamoró Eneas, cuando salió huyendo de la destrucción de Troya, cuando los griegos fueron a destruir Troya por la traición que había hecho Helena, para ir a fundar, ¿no?, Alba Longa. Él va a conocer a Dido. Dido era una reina a la cual un rey, por burlarse de ella, le había dicho que le regalaría una ciudad de cuero del tamaño del cuero de una vaca. Pues ella, era una mujer muy hábil, cortó el cuero de la vaca en pedacitos muy pequeños y se fue caminando largamente poniendo un pedacito del cuero de la vaca en cada lugar. Así fue extendiendo ese territorio por todo el lugar donde caminaba, ¿no? Donde había un pedacito de cuero de la vaca, por ahí era su territorio, hasta llegar a distribuirlo en un enorme territorio. En ese territorio, que había salido de la burla del mal gusto de este rey que le hacía a esta mujer Dido, va a nacer esta grandiosa ciudad que nosotros vamos a conocer como Cartago. Y es ahí donde ella va a conocer a Eneas, este hombre que venía desde Troya. Desde aquí los fenicios van a seguir en la historia como los famosos cartaginenses. Y la cultura de Cartago es una prolongación de los fenicios. De ahí en adelante, hasta que se enfrentan contra los romanos, pero ha pasado ya muchísimo tiempo, en las llamadas guerras púnicas que van a suceder por allá en el año del 264 al año 146. Todo este tiempo, este pueblo fue un pueblo supremamente importante en el mundo del Mediterráneo. Ellos son, por carácter comercial, los que van tejiendo, ¿no?, todo, los que van entretejiendo los tapetes, los tintes, el vidrio, los inciensos, los cedros, el papiro para que se pudiera escribir. Ellos van atando todas las culturas una con otra, aprendiendo sus lenguas en la medida que van atando sus embarcaciones ahí en las orillas del mar. Y con su impresionante habilidad, el mundo conocido va a ser por ellos que fueron capaces de meterse al mar, ¿no? Con todo esto y muchas más cosas, queridos amigos, recordamos este pueblo, ¿no?, el pueblo de la navegación, del vidrio y del alfabeto, y toda la sabiduría que se teje alrededor de esta gran civilización de la costa. Pero hay otros pueblos que van a llegar también a estas tierras, a quienes los griegos van a llamar filistinaes. Estos filistinaes son los palestinos, y que están allí junto con el mundo fenicio y con el mundo cananeo. También en el norte estarán los pueblos de Aram, que son los que vamos a llamar los pueblos arameos. También estarán allí los pueblos que creían en los suris, a quienes los griegos van a llamar sirios, de ahí su nombre. Creían en los suris. Estos son los pueblos que van a configurar la Canaán de la parte costera, y va desde Siria hasta el Mar Rojo, incluyendo una parte del Sinaí. Todo este es el pueblo que va a caminar Jesús entre ellos. Va a conocerlos, va a sanarlos, va a predicarles, ¿no?
Y todos se llaman así porque los griegos son los que le ponen el nombre a todo. Y son ellos los que están en estas tierras desde el comienzo de todo. Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy ahí, para mañana continuar, queridos amigos, con el relato del otro pueblo, es decir, del pueblo hebreo, del pueblo judío, que es la otra parte que nos va a complementar, ¿no? Esta plataforma donde Jesús pudo estar, pero también donde Abraham llegó, ¿no? Llegó con esa revelación de Dios a ese pueblo, donde va a enterrar a su esposa Sara, donde se va a quedar ahí, donde va a poder desde ahí serle fiel a Dios, siguiendo siendo fiel a Dios en el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho y del cual él con fe le había respondido.